atletas que formaron parte de la delegación que nos representó en los Juegos Panamericanos de Lima, Perú. En el acto de abanderamiento hablamos de que iban ustedes a representar a México con mucha dignidad y con mucho decoro. Al final, así se expresó, así lo indican los resultados. Se rompieron marcas, como es sabido, es el mayor número de medallas que se han obtenido en la historia de los Juegos Panamericanos y el mayor número de medallas de oro también obtenidos en Juegos Panamericanos en el extranjero. Ha sido un extraordinario resultado. Nos llena de orgullo lo que hicieron. Cuando empezaron a competir, estábamos pensando, cavilando cómo reconocerles por su esfuerzo. No queremos nosotros colgarnos ninguna medalla, porque el esfuerzo es de ustedes y de sus familias, de sus entrenadores. Lo acabo de decir y lo repito, el gobierno está en la retaguardia, no ha sabido estar adelante, en la vanguardia, promoviendo el deporte. Pero pensamos que iba a ser importante hacerles un reconocimiento y destinar lo que se iba a obtener por la venta de una residencia que se confiscó a una persona dedicada a la delincuencia. Les informo que se creó un instituto que se llama Instituto para devolverle al pueblo lo robado. Tanto lo que se roban delincuentes de lo común como delincuentes de cuello blanco. Y no es la primera vez que lo hacemos, ya llevamos como 2 meses haciendo subastas de ranchos, residencias, de recursos que se rematan y el dinero, lo obtenido, se entrega a comunidades pobres, se ha hecho para ayudar a municipios muy pobres de la montaña de Guerrero, a municipios pobres de Oaxaca y mientras ustedes estaban en la competencia, se decidió que la última subasta se utilizara para que ustedes recibieran una recompensa, un reconocimiento, un apoyo por el esfuerzo.
para empezar el gobierno a pagar la deuda que tienen con ustedes, para empezar a ponernos al corriente. Yo espero que hacia adelante ya estemos parejos y no nos quedemos a deber nada. Entonces, se subastó una casa, una residencia, y mandamos a invitar a empresarios que tienen fundaciones para que nos ayudaran y compraran la casa. Por eso, muy bien merecido el aplauso, la ovación al señor Bremer. La iniciativa fue histórica. Porque a lo mejor pensaban nuestros adversarios, que no nuestros enemigos, que se iba a declarar desierta la subasta. Ya ven que hay algunos que se frotan las manos para ver si nos va mal. Se quedaron con las ganas, porque sí se vendió la casa. Y además se reunieron otros fondos, de modo que podemos ahora con mucha satisfacción decirles que durante un año van a tener todos los que participaron, los 544 participantes, atletas, mujeres, hombres, van a tener una beca de 20,000 pesos mensuales. Los 544. Que no queremos nosotros administrarles su dinero, porque ya todo lo que estamos entregando al pueblo lo estamos entregando de manera directa, sin intermediarios, porque muchas veces cuando pasa el dinero por muchas instancias de gobierno o por organizaciones, no llega o no llega completo, llega con moche, con piquete de ojo. Y un distintivo del nuevo gobierno es que llegue el apoyo de manera directa, sin intermediarios. Por eso no se van a entregar 20,000 pesos cada mes que ustedes tienen que presentar a alguna oficina a cobrar. No, desde hoy, mañana, los 240,000 pesos. Para que ustedes los administren. Ustedes son mayores de edad, son responsables, ¿tienen disciplina o no? Van a saber administrar esos fondos. Adicionalmente, decirles que los que obtuvieron medallas van a tener otro apoyo adicional. Además de los 20, 40 mensual para los que obtuvieron medalla de oro. De modo que son 60 al mes. Si me ayudan a hacer la cuenta, al año. ¿40 al mes? No, 40 más 20. 60 son 700. No, 720 total.
Eso es para los que participaron y obtuvieron medallas de oro. Lo mismo para los que obtuvieron medalla de plata, no la misma cantidad, pero el mismo trato. Es los 20 más 35. Y en el caso de medalla de bronce, 20 más 25. Así es, ¿verdad? Y quienes son muy importantes también por lo que hacen, ayudándoles mucho, enseñándoles, dándoles buenos consejos y hasta regañándoles a veces. A los entrenadores también van a recibir. Entrenadoras, entrenadores, lo mismo, 240,000 para entrenadoras y entrenadores. Ya les están haciendo los recibos y se ponen de acuerdo para que se les entreguen estos apoyos. Estamos muy orgullosos de ustedes. En nombre del pueblo de México les felicito. Hay que seguir entrenando como lo saben hacer. Hay que pensar ya en Japón. Tenemos que traer medallas de la competencia olímpica y vamos a estar muy pendientes, apoyando en todo lo que podamos, siempre contando también con el patrocinio de empresas, de integrantes de la sociedad civil y reitero, un aplauso muy fuerte a sus familias por todo lo que hacen. Agradezco el apoyo de dos instituciones fundamentales, la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina. Muchos de los que fueron a competir pertenecen a la Secretaría de Marina o a la Secretaría de la Defensa y también las Fuerzas Armadas se sienten muy orgullosas del desempeño de quienes son miembros de estas dos instituciones. De nuevo, un aplauso a el señor Bremer. Mi reconocimiento a Ana Guevara. Gobierno de México. Presidente, buenos días. Alberto Betancourt de Radio UNAM. Quisiera hacerle dos preguntas sobre la relación México-Estados Unidos y quisiera enmarcarlas en el marco del reciente aniversario del natalicio de Henry David Thoreau, un escritor y naturalista estadounidense que fue a la cárcel por negarse a pagar impuestos para la guerra contra México. Él es el autor de un texto muy célebre, muy importante para la historia binacional, La desobediencia civil, en donde plantea pues la resistencia pacífica que también ha sido utilizada en nuestro país. La primera pregunta que quiero hacerle es en relación a la tragedia ocurrida en El Paso, Texas. La ciudad de El Paso, Texas tiene casi un 85% de población mexicana
o de origen mexicano. Y yo creo que es una ciudad emblemática de la buena convivencia entre los mexicanos y los estadounidenses. Lo que ocurrió es una tragedia que tiene consternado al mundo entero, y creo yo que es muy importante que la sociedad y el gobierno mexicano hagamos un buen análisis de lo que hizo posible que ocurriera algo así para que no vuelva a ocurrir. Y yo pienso que uno de los ingredientes que formaron parte de esa tragedia, sin lugar a dudas, es la conformación de un discurso de odio, de un discurso de racismo, de denostación de los mexicanos, de construcción permanente de estereotipo del migrante como una persona peligrosa. Y en ese contexto yo quería preguntarle, en el entendido de que estoy hablando de un amplio rango de funcionarios estadounidenses, desde el presidente Donald Trump hasta el más humilde funcionario de la administración pública de los Estados Unidos, si no considera usted que sería importante mandar un mensaje de solidaridad con todos aquellos que están luchando contra el racismo, la xenofobia y el supremacismo en los Estados Unidos. Sí, lo he hecho ya, lo acabo de hacer antier en Oaxaca y me he estado pronunciando en ese sentido contra crímenes de odio, en contra del racismo, de la xenofobia. Esto es reprobable, abominable, desde luego que no podemos permitirlo, aceptarlo. Incluso la Secretaría de Relaciones Exteriores, en coordinación con la Fiscalía, están pidiendo participar en el juicio para castigar al responsable de estos hechos criminales. Y el propósito no solo es el castigo a la persona, sino que no se toleren hechos de esta naturaleza. Entonces he hablado que se explore, he dado instrucciones hasta la posibilidad de solicitar la extradición de esta persona. Nuestra Constitución no permite la pena de muerte. Nosotros, por convicción, no queremos que haya pena de muerte. No existe tampoco la cadena perpetua, pero sí, por tratarse de un crimen como el que se llevó a cabo con premeditación, ¿sí?, con todos los agravantes, son muchos años de cárcel en México. Se pueden acumular muchos años de cárcel, más de 50 años de cárcel. Entonces, no descartamos, estamos muy pendientes de lo que van a hacer en Estados Unidos y vamos a que no quede impune y que sea ejemplar el castigo. Entre otras cosas, que además de lo inhumano, irracional, debe de servir de ejemplo de que eso debe de ser descartado, pues, de la conducta de cualquier ser humano. Esos actos irracionales, de odio, ¿no?,
exacerbado. Eso no le conviene ni a Estados Unidos ni a ningún país. Eso es algo inaceptable, ¿no? ¿Está satisfecho con la respuesta a la carta? En ese sentido, de Estados Unidos ayer, presidente? ¿Se aumentarían los recursos para que ya no haya más ataques a mexicanos también para la investigación? Falta todavía y no queremos adelantar nada, estamos siendo muy respetuosos. Primero, de las leyes de Estados Unidos. Queremos ver cómo se aplica la ley en este caso. Vamos a darle seguimiento a este proceso. presidente, ¿se entendió? Y lo internacional y los acuerdos que tenemos firmados de extradición. O sea, sí podemos nosotros, si nos los permite la ley, solicitar la extradición. Pero no lo vamos a dejar de hacer. Nosotros vamos a estar atentos, le vamos a dar seguimiento a este caso. Presidente, si entendí bien, entonces sí está usted de acuerdo en la importancia que tiene el solicitar que no se siga promoviendo el estereotipo del migrante como una persona peligrosa. Sí, desde luego, y que el que siembra vientos cosecha tempestades. El que promueve este tipo de campañas, de acciones, ocasiona el que se den estas cosas. No son del todo nuevo también. Siempre ha habido discriminación, racismo. Siempre, desde hace mucho tiempo. Vasconcelos escribe en Ulises Criollo, pues es un relato de su vida y describe cómo de niño vivió en la frontera, Piedras Negras, ahí trabajaba el papá. Y ahí vivió y estudiaba en una escuela del lado estadounidense y el pleito de los niños, él los describe, estadounidenses y mexicanos, las ofensas de cómo los niños de Estados Unidos acusaban a los niños mexicanos por lo que llamaban la masacre azteca, cuando la separación de Texas y la intervención estadounidense, y cómo los niños mexicanos, como Vasconcelos, respondían hablando de que en México había cultura desde mucho antes que en Estados Unidos, y cómo se agarraban pues a golpes y se insultaban. Es una parte, pues siempre ha existido eso. Quienes han vivido en la frontera lo saben mejor, y en la frontera, muy contrario a lo que se piensa, hay un sentimiento también muy nacionalista, quizá porque ellos han padecido más la discriminación. A veces encuentra uno
más nacionalismo en el norte que en el centro o el sur del país, porque hay quienes han llegado a decir de que en el norte se ve con muy buenos ojos a los vecinos. No, y también se ha logrado una convivencia en armonía. Tantos años, por ejemplo, El Paso y Juárez. El Paso es una de las ciudades más antiguas de Estados Unidos. Estaba desde antes de la guerra de intervención, ya existía El Paso, desde la época colonial ya existía El Paso. Muy pocas ciudades de Estados Unidos. El Paso, Laredo, era de las ciudades. Brownsville no tanto. Houston son ciudades relativamente nuevas que se hicieron después de la invasión, después del zarpazo, todas estas ciudades. Pero El Paso y Laredo son ciudades muy antiguas. En el caso de Laredo hay una anécdota extraordinaria. Cuando la guerra del 47, que nos invaden, y aquí izan la bandera estadounidense, son los tiempos más tristes de la historia de México. Y se llegan los acuerdos para que se corra la frontera, que estaba en el norte, en el río Nueces, al río Bravo. Entonces, Laredo, que era de México, se queda de aquel lado del río. Y entonces la gente dice, no, queremos seguir siendo mexicanos. Y entonces se hace una consulta y la mayoría decide seguir siendo mexicanos. Entonces el gobierno estadounidense desconoce esa decisión y como se impone el río como frontera, familias de Laredo se pasan de este lado del río y fundan Nuevo Laredo. Dicen que se trajeron hasta sus muertos porque querían seguir siendo mexicanos. En ese entonces es que escribe el texto Henry David Thoreau, sí, sobre la desobediencia civil, porque él se niega a pagar impuestos que se iban a utilizar para invadir a México, para la guerra con México. Es un gran texto, también de lectura obligada para todos. Ese es el fundamento de la desobediencia civil, de lo que después también se llamó la no violencia. Prefiere ir a la cárcel y no pagar impuestos para que sus impuestos no sean utilizados en pagar soldados para invadir a México. En ese entonces es que se escribe ese texto que es clásico, extraordinario. Por eso es importante la lectura, muy importante. Sí. Mi segunda pregunta, presidente.
Por lo pronto me parecería muy bien que en las ediciones del Fondo de Cultura Económica se editara ese texto. Sí. Creo que merece una amplia Sí. difusión. Además, es un texto breve, o sea, ¿qué será? Son 50 cuartillas, pero magistral. O sea, ahí sí, ofrezco disculpa, ¿no? Con todo respeto a las redes sociales, ahí sí eso, a las benditas redes sociales. Está mejor ese libro. Presidente, mi segunda pregunta, y en ese mismo espíritu, el texto de la desobediencia civil dice que uno no debe hacerse cómplice de actos inmorales. Por eso lo hace. Que esa es la obligación que uno tiene. Y yo me temo que en el momento en el que el presidente Trump amenazó a nuestro país con imponerle aranceles y forzar al gobierno mexicano a modificar su política migratoria, presionó muy fuertemente para hacer un acto inmoral. Yo me imagino que lo que ocurrió en esa coyuntura, es un poco mi deseo, es que hubo una concesión y no una coincidencia. Pero pues la pregunta que yo me hago es, ¿qué está pensando el gobierno de la República para evitar que se repitan esas condiciones de vulnerabilidad? Desde mi punto de vista, el Tratado de Libre Comercio ha propiciado la dependencia de nuestro país. Y si queremos tener mayor margen de soberanía y libertad, no en lo inmediato, pero sí en el mediano y en el largo plazo, tenemos que quitarnos esa camisa de fuerza del Tratado de Libre Comercio. Pienso que un gobierno progresista tiene la obligación de replantearse ese tratado. Quería preguntarle su opinión al respecto. Yo creo que es importante mantener nuestra independencia, nuestra soberanía, y para eso tenemos que pensar en ser autosuficientes, no depender del extranjero, o no depender tanto del extranjero, porque también vivimos en un mundo globalizado, no podemos convertirnos en una isla. Sin embargo, sí se pasó de un extremo a otro, de una economía completamente cerrada a una economía abierta, y nos volvimos dependientes. Compramos maíz, frijol, arroz, trigo, leche, carne de res, carne de cerdo, gasolinas. Eso que hicieron con el petróleo fue una barbaridad. Yo estoy esperando, la verdad, todavía las disculpas de intelectuales, de expertos, de comunicadores que se dedicaron a alentar esa política de desmantelamiento de la industria eléctrica, de la industria petrolera, la apuesta a que podíamos comprar todo en el extranjero, que para qué producíamos alimentos o para qué hacíamos una refinería o dos si podíamos comprar las gasolinas afuera. Imagínense lo grave de la situación. De 800,000 barriles de gasolinas que consumimos, solo se produce un poco más de 200,000. Encontramos las refinerías produciendo el 30% de su capacidad, al 30% de su capacidad. Estamos ya en el 38%, pero de todas maneras estamos comprando alrededor de 500,000 barriles diarios de gasolinas, una dependencia completa. Entonces, pues hay que pensar en ser autosuficientes y también en actuar con prudencia, pero al mismo tiempo
con firmeza, defendiendo nuestra soberanía. Nosotros no vamos nunca a convertirnos o nunca vamos a aceptar ser colonia o protectorado de ningún gobierno extranjero. México es un país libre, un país independiente. En este asunto de los aranceles se logró, y creo que fue conveniente, un acuerdo y no sacrificamos principios. Si no se hubiese llegado a ese acuerdo, nosotros íbamos a responder. Igual, pero sabíamos que eso no era conveniente ni para Estados Unidos ni para México. Afortunadamente se logró un entendimiento político y salieron las cosas. Están saliendo las cosas bien en la relación con Estados Unidos. Y tenemos nada más que andar con cuidado porque allá hay elecciones y pues hay partidos y posturas políticas. Entonces es sabio también el apegarnos a principios de política exterior, de no intervención y de autodeterminación de los pueblos. Pero sí es una relación que debemos de cuidar mucho, hasta por razones de geopolítica, porque si se tratara de Brasil o de España o de cualquier otro país, pues sería distinto. Nosotros tenemos una vecindad de 3.180 kilómetros con Estados Unidos. Entonces, lo que queremos es exaltar más que nada la relación de amistad y de lazos culturales. Hay algo que es muy importante. Ya son 36 millones de mexicanos que viven y trabajan en Estados Unidos. 36 millones. Es una comunidad muy grande. Más del 10% de la población de Estados Unidos. Entonces, y la cultura mexicana no desaparece, es muy fuerte. Cuando hablo de 36 millones, estoy hablando de quienes son hijos de mexicanos y de los que nacieron en México, pero los hijos de mexicanos, los estadounidenses que son hijos de mexicanos, siguen manteniendo la cultura de sus padres, de sus abuelos. Entonces, tenemos que mantener esa relación, cuidar mucho esa relación. Y hasta ahora no hemos tenido problemas mayores en la relación política. Este tema, que es grave, muy grave,
lo de El Paso, por eso lo vamos a tratar de manera especial. Una más.